Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos, ¿verdad?, a la casa de Dios, Puerta de Bendición, Casa de Oración, Cancún. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, es un privilegio estar aquí y hablar la palabra de Dios. Es necesario y es importante que usted sepa que la palabra de Dios nos redarguye a nosotros, los predicadores, a mí en particular en este caso, me redarguye antes que a los oyentes, ¿verdad? La palabra de Dios nos exhorta a nosotros primero. Y esto es importante porque cuando se estudia la palabra de Dios, es imposible pasar por alto el consejo de la palabra de Dios y no obedecerlo. Si alguien estudia la palabra de Dios, medita en ella y el Señor le habla y hace caso omiso de la palabra de Dios, está cayendo en pecado, estaría profesando una fe falsa. Y creo que ninguno de los que estamos aquí presentes, ni tampoco los que nos escuchan a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y SoundCloud y todas las plataformas a las que llegue este audio, creo que ninguno buscamos crearnos una fe falsa, ¿o sí? ¿Verdad que no? Buscamos ser fieles cada día más a Dios y por eso es que estamos aquí, por eso es que buscamos cada día de su palabra, meditar en su palabra, aprender de ella, ¿verdad? La palabra de Dios respecto a esto, en Santiago capítulo 4, versículos 17, dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está refiriéndose este pasaje bíblico a la soberbia en el corazón del hombre. Una persona soberbia es aquella persona que no es capaz de recibir consejo, ¿verdad? Una persona soberbia piensa que pues lo sabe todo, ¿verdad? Y es incapaz de recibir un exhorto, una palabra. Y nosotros como cristianos, hijos de Dios, debemos siempre caminar hacia reconocer, ¿verdad?, que podemos siempre aprender algo nuevo. Y el Señor siempre nos va enseñando y vamos siempre caminando hacia la perfección. Pero Pablo decía, no que ya lo haya conseguido, dice, sino que prosigo, ¿verdad? Y así nosotros debemos proseguir. Vamos entonces al tema que hoy nos toca. Hoy vamos a seguir estudiando la serie El Caminar Cristiano y el tema que vamos a ver hoy es el dominio propio. ¿Puede repetir conmigo? El dominio propio. Una vez más, el dominio propio. Amén. Vaya entonces ahora sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 6. Cuando lo encuentre, hermano, glorifique el nombre de Dios, de un gloria a Dios, un amén, aleluya. Dice la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Hasta ahí. Incline su rostro ahí donde está, y los que están en casa, los que nos siguen en Facebook, inclina tu rostro ahí también donde estás y vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios. Amado Jesús, grande eres tú, Señor, digno eres de recibir toda alabanza y toda adoración, Señor, porque tú eres grande, tu misericordia es eterna, Señor. Tú eres fiel, tú eres justo y solamente tú eres digno de recibir alabanza y adoración, Señor. Por favor te pedimos, Señor, que en esta noche, Dios, podamos meditar en tu palabra, que tu palabra que sea hablada en este día, Señor, a través de mis labios, Señor, sea palabra pura, palabra fiel, Señor. Habla tú a través de mí, Señor. Úsame como un instrumento tuyo, Señor, y que sea tu palabra la que se hable y no mis pensamientos, Señor.
declaramos que somos de oídos abiertos, Señor, para escuchar tu palabra. Y no solamente escuchar con el oído natural, sino poner atención y ponerlo por obra, Señor. Ayúdanos, Dios, a cada día poner por obra tu palabra. No queremos pecar contra ti, Señor, desobedeciendo tu palabra, Señor, sino queremos ser testigos fieles, Señor, obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos estudiando la serie, se llama El Caminar Cristiano, y Dios en su misericordia nos ha llamado, ¿verdad? Nos ha sacado del lodo del pecado y nos ha puesto por reyes y sacerdotes. Ya lo estudiamos también la serie anterior cuando vimos acerca del sacerdocio, ¿verdad? El Señor entonces nos rescató del pecado, nos sacó del lodo del pecado y nos puso por reyes, nos puso por sacerdotes. Dice, linaje escogido. Y la palabra de Dios así lo declara. Y como creyentes de la palabra de Dios, creemos en esa palabra. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Amén. Amén. Entonces, en el momento en que usted se arrepintió de sus pecados, creyó en el Señor Jesucristo y le recibió, ¿verdad? Lo reconoció como su Señor y le invitó a que more en él, en usted. Entonces Dios viene y mora dentro de nosotros. El Espíritu de Dios ahora mora dentro de ti y dentro de mí. Así lo dice su palabra. Los que están estudiando el discipulado 2 conmigo podrán comprender quizá mejor este concepto de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y un pequeño paréntesis comercial. Si usted no se ha anotado al discipulado 2, si usted ya tiene un tiempo asistiendo y conoce ya la palabra de Dios, y no ha tomado este discipulado, sería bueno que se anotara. Vamos en la lección 6, estaría a buen tiempo. Cerramos el paréntesis y el comercial, ¿verdad? Bien, entonces el Espíritu de Dios viene y mora en nosotros, está dentro de nosotros. El Espíritu de Dios, entonces ahora que mora en mí, ahora ese Espíritu nos da poder. Cristo que mora en nosotros ahora nos da poder. Y vamos a segunda de Pedro, ahí mismo, un poquito arriba, en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3 al 4. ¿Usted alguna vez ha comprado juguetes con baterías? ¿Qué es de esos juguetes que funcionan con baterías? Normalmente, ¿qué leyenda tiene en la caja? Dice, baterías no incluidas, ¿verdad? O sea, que hay que conseguir por aparte las baterías. No va a funcionar si no le pones baterías. Pero, sin embargo, en el cristiano no funciona de esa manera. El cristiano ya está dotado de todo lo necesario para cumplir la voluntad de Dios. La caja de presentación del cristiano, si pudiera verlo así, la caja del cristiano tendría una leyenda que dice plug and play, conecte y use, ¿verdad? Conectar y usar, ya está. Lo único que el cristiano tiene que hacer entonces debe ser conectarse con el Señor. Segunda de Pedro 1:3, y aquí lo confirmamos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los malos pensamientos, ¿verdad?
Los apóstoles de Cristo, estos hombres que Jesús escogió, eran personas normales, personas naturales, como tú y como yo, personas con debilidades. Y específicamente hablando de Pedro, Pedro era una persona con un temperamento, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor Jesús lo transformó. En el capítulo 1 nos dice que añadamos a nuestra fe el dominio propio. ¿Quién escribe estas palabras? Pedro. Pedro, hermanos, al principio, él está hablando del dominio propio, pero al principio del ministerio, cuando se presenta Pedro por primera vez y a lo largo del ministerio de Jesucristo, podemos ver a un Pedro que carece del dominio propio, no tiene dominio propio. Y ahora lo vamos a ver, bueno, refiriéndose a todos los discípulos. Escuchen, en Hechos capítulo 4 versículo 13 nos muestra cómo los judíos de esa época veían a los discípulos. Los veían como sin letra, o sea, como que no sabían, eran iletrados, no sabían leer quizá o escribir, y eran del vulgo. Hechos capítulo 4 versículo 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro entonces era un hombre de un carácter ansioso, de un carácter agresivo también. Pedro tenía un mal hábito. ¿Alguna vez les ha pasado, quizá cuando aprendían o estaban aprendiendo a conducir un automóvil, les ha pasado que van acelerando y de repente a lo lejos ven un poco de tráfico? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Usted pone el automóvil en modo neutral mientras el automóvil va avanzando, preparándose para frenar en cualquier momento, ¿sí o no? Y va avanzando y de repente, metros antes de llegar al tráfico, el tráfico se libera y usted continúa. Y entonces quiere acelerar y pisa el acelerador, pero no movió la palanca de velocidades. ¿Qué pasa con el auto? Hace un sonido, ¿verdad? ¡Vum! Acelera, pero no avanza. Algo similar le sucedía a Pedro. Pedro hacía funcionar primero su boca mientras su cerebro estaba en modo neutral, no pensaba. Pedro carecía del dominio propio. Jesús lo apodó Pedro, y cuando Pedro la regaba, ¿cómo le llamaba? Simón, refiriéndose a su vieja naturaleza. Y cuando obraba como se esperaba que debía de obrar, el Señor lo llamaba Pedro. El carácter de Pedro, entonces, hermanos, era un carácter impulsivo. Y vemos estos rasgos también de Pedro en Lucas, en el capítulo 22, en los versos 31 al 34, que dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, me vas a negar. ¿Y qué le respondió Pedro en los versículos siguientes? Le dijo: no, Señor, ¿cómo? Yo contigo hasta la muerte. Y sin embargo, ¿qué sucedió después? Terminó negándolo. Pedro terminó pecando, negando a su maestro. Entonces vemos en estos pasajes un carácter de Pedro impulsivo. También vemos un carácter agresivo en Juan capítulo 18:10. En Juan capítulo 18:10 venía toda la compañía, ¿verdad? Porque era el arresto de Jesús. Un día como hoy, porque hoy celebramos
bueno, en esta semana estamos celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tradicionalmente este día es el día en que el Señor tiene esta comunión con sus discípulos. Y después de ese momento se van al monte y están en el monte, y entonces llega toda la compañía para el arresto de Jesús. Jesús fue al monte y estuvo orando y le pidió a sus discípulos que oraran, sobre todo a Pedro, por lo que ya le había advertido anteriormente. Y entonces llega toda esta compañía, dice la Biblia, que llegaron con palos, con antorchas y palos, ¿verdad? Para aprender a Jesús. Y no era una compañía, o sea, no era un grupo de personas menor, era un grupo de personas importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con Pedro? ¿Cuál es el impulso de Pedro? ¿Se acuerda lo que le dije? Pone a funcionar primero sus acciones y el cerebro está neutral. Era un hombre impulsivo. Pedro, falto de carácter, de dominio propio, ¿qué hace? Toma su espada y le corta la oreja a Malco, ¿verdad? Y no es que hayan apuntado a la oreja, él iba a la cabeza, pero falló. Y le terminó cortando la oreja al siervo del sumo sacerdote. Yo no pensaría, ¿qué cosa tenía Pedro en la cabeza en ese momento? ¿Acaso pensó que con su sola espada iba a acabar con todas las personas que estaban allí? Vemos entonces a un Pedro carente de dominio propio. Y también Mateo capítulo 14 versículos 28 hace mención de un Pedro ansioso. Cuando el Señor iba caminaba sobre las aguas, Pedro lo ve y dice: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. Ansioso él, hablador, ¿verdad? Y muchos ejemplos como este, podríamos dedicarle un estudio completo tal vez, cada una de estas cosas, cada uno de estos rasgos de Pedro, carente de dominio propio. Sin embargo, este Pedro sufre una transformación de carácter. Y ahora en Pedro, segunda de Pedro, nos escribe a su fe, a tu fe, añádele dominio propio. Y tenemos este Dios, ¿verdad? Un Dios que es creativo, un Dios que le encanta hacer cosas sobrenaturales, que donde las personas naturales, de naturaleza humana, carnales, pensarían que no podría suceder nada. Cualquiera que viera a Pedro diría, pues de ese no va a salir nada bueno. Y sin embargo, nuestro Dios es un Dios creativo. Isaías capítulo 43, 19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Vemos entonces nuevamente la grandeza de Dios, y la grandeza de Dios en Pedro, que siendo de carácter impulsivo y falto de dominio propio, siendo transformado y bueno, una persona con este carácter impulsivo y falto de dominio propio es una persona que es propensa a caer en pecado, es propensa a pecar. El hecho entonces de que sea Pedro quien nos escribe estas palabras, que añadamos a nuestra fe dominio propio, es prueba de que el Señor, Dios, es capaz o tiene la potestad de cambiar el carácter de una persona. Hay muchas áreas en nuestra vida que necesitan un cambio, áreas en nuestra vida que no le hemos entregado al Señor.
partes de nuestra vida donde aún Dios no tiene el control. Decíamos al principio que Dios ya nos equipó para todo este propósito, ¿verdad? La obra milagrosa y poderosa de Dios ya está hecha. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y ya tenemos libre entrada al trono de la gracia. Ahora te toca a ti y me toca a mí poner toda diligencia, es decir, esforzarnos. Dios ya hizo su parte. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y lo único que debemos hacer ahora es recibir y reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Los puntos que se mencionan en el versículo 5 del capítulo 1 que leíamos al principio, no le corresponden a Dios. Añadir a nuestra fe dominio propio no le corresponde a Dios. Te corresponde a ti y me corresponde a mí, a cada uno en particular. Es de manera personal. Cada uno sabe las áreas en las que es débil, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es el dominio propio? Escucha. El dominio propio es saber decir no a algo que nos puede dominar. Es ejercer la voluntad sobre algo que quiere dominarte. Ejercer la voluntad sobre algo que quiere dominar. El día de hoy entonces vamos a ver 3 áreas en las que debemos ejercer dominio propio. Primero, anótele por ahí los que anotan. Dominio propio en mi lengua. ¿Puedes decirlo? Dominio propio en mi lengua. Una vez más y fuerte. Dominio propio en mi lengua. Amén. Santiago 3, capítulo 3, versículo 7 al 10 dice: porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Estos pasajes nos hablan acerca de la lengua y esto nos lleva a pensar, nos lleva a los pensamientos, porque es en nuestros pensamientos donde surge todo lo que nuestra lengua dice, ¿verdad? De lo que nosotros nos llenamos, eso es lo que hablamos. Y los pensamientos son veloces, ¿verdad? Los pensamientos se mueven a velocidad increíble. En un momento tan breve, tú ya tienes todo un concepto aquí en tu mente. La velocidad del pensamiento es tan rápida como tan rápido viaja un impulso nervioso. ¿Alguna vez has tocado una plancha caliente? ¿Qué pasa? Tocas la plancha caliente y tan pronto sientes el calor, ¡pum!, quitas la mano, ¿verdad? Porque ese es un pensamiento inconsciente. Es una orden que surge desde el cerebro y viaja a una velocidad increíble. Hubo entonces un fisiólogo alemán, hace ya mucho tiempo, un fisiólogo alemán llamado Johannes Peter Müller. Y este personaje fue capaz de medir con unos experimentos y pruebas que él hizo, pudo determinar a qué velocidad viajaban los impulsos nerviosos. Recuerde que la velocidad a la que viajan los impulsos nerviosos
es igual a la velocidad en la que se producen los pensamientos. Y vamos a ver a qué velocidad es. Y este personaje, con sus experimentos, determinó que los impulsos nerviosos viajaban a 362 kilómetros por hora. Uno podría pensar, no es tan rápido, pero es casi la velocidad que alcanza un automóvil de Fórmula 1. Un automóvil de Fórmula 1 se mueve a 378 kilómetros por hora. Ahora ponga esa velocidad, bájelo, aterrícelo a la escala del cuerpo y pongámoslo aquí. ¿A qué velocidad viaja el impulso del cerebro hasta donde está mi dedo que se está quemando? Le tomaría una fracción de un 25avo de segundo reaccionar. Entonces, con esto en mente, los pensamientos viajan a una velocidad increíble. En breve tiempo yo ya tengo un concepto aquí listo para lanzarlo. Y entonces, si no ponemos toda diligencia y añadimos a nuestra fe el dominio propio, no podemos anclar nuestros pensamientos. Es decir, no lo puedo retener, no puedo detenerlos y analizarlos para ejercer mi voluntad sobre ellos, mi voluntad sobre mis emociones. Una anécdota rápida: yo hace muchos años, cuando recién comenzaba mi vida laboral, trabajaba en un hotel y salí de la casa muy temprano, tomé un taxi y llegué al lugar donde tenía que tomar el autobús que me iba a llevar a mi trabajo. Pero clásico tal vez, o a lo mejor solo de mí, que me subo al taxi y no le pregunto cuánto me va a costar, solo me subo y me lleva, le digo dónde y me lleva. Llegamos al lugar y le pregunté cuánto va a ser. En ese entonces el taxi me cobraba por lo general 35 pesos y esa vez el taxista me dijo son 45 pesos y yo me disgusté y terminamos enojados, el taxista y yo me bajé de su auto y le azoté la puerta. Y al instante pasé por atrás y justo cuando iba pasando por atrás, el taxista, yo me imagino que por coraje, echó el automóvil hacia atrás. Al echar el automóvil hacia atrás, ¿qué creen que pasó? Dentro de mí, la ira, ¿verdad? El enojo comenzó a surgir. Le azoté la cajuela y al instante me moví hacia donde estaba él y lo agredí. Me avergüenza. Es algo que sucedió hace mucho tiempo. Ya pedí a Dios perdón por mis acciones, ¿verdad? Pero en ese momento tuve esta escena tan dramática en este aspecto del enojo y al final el taxista se fue, reaccioné sin dominio propio y ¿qué creen? Tuve un día terrible, un día en el que mis pensamientos estaban allí y yo no me sentía bien, no tenía paz y me duró varios días sanar mi corazón. Efesios capítulo 4, versículos 29. Me tomó varios días sanar mi corazón. ¿Por qué? Porque no fui capaz de refrenar mi lengua, no fui capaz de retener, de anclar mis pensamientos, tomarme un tiempo y actuar de manera sabia. Actué de manera impulsiva. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. El cristiano debe refrenar su lengua, debe dominar su lengua, debe tener dominio propio, control sobre su lengua. Y dice Santiago, los versículos que leíamos al principio de esta sección que estamos viendo,
el dominio propio en mi lengua, dice Santiago, y nadie la ha domado. Dice Santiago, todas las bestias de los mares, las aves del campo, las aves de los cielos, las bestias del campo, todas ellas pueden ser domadas y han sido domadas, pero la lengua no se puede domar, dice Santiago. Y efectivamente, no se puede domar. Con tus propias fuerzas no puedes domar tu lengua. Necesitas de Dios. Necesitas ceder el control. Son áreas de tu vida, es un área de tu vida donde necesitas cederle el control a Dios y decirle, Señor, toma el control. Yo soy impulsivo, hablo sin pensar, ayúdame, ¿verdad? Y ceder el control. Proverbios capítulo 25, versículos 18, dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. El chisme, ¿verdad? Híjole, de repente decimos, hablamos cosas cuando no está la persona de quien estamos hablando, se nos hace fácil o se les hace fácil, ¿verdad? A las personas, carente de este control, carente de este dominio propio en la lengua, hablar. Hubo un experimento que veía en un documental el otro día, ponían a una serie de personas, a un grupo de personas, eran jóvenes, y les ponían un video. Este video era de una chica cantando y ella cantaba mal. Lo hacía a propósito, era el propósito del experimento. La chica cantaba y entonces los chicos que estaban en la habitación tenían que hacer una crítica sobre esa persona que estaba cantando. Y entonces, pero se les dijo, ustedes van a hacer su crítica, pero va a ser anónima. Nadie se va a enterar. A otro grupo se les dijo, hagan su crítica, pero tienen que anotar ahí su nombre. El grupo que tenía que anotar su nombre, después de ver el video, hicieron una crítica y la crítica fue mesurada, fue moderada su crítica. Sí criticaron que estaba cantando mal, pero fue moderado. El grupo que se les dijo que era anónimo, ¿qué creen que hizo? Con todo, a darle con todo, total, nadie se va a enterar, ¿sí o no? Y muchas veces actuamos de esta manera, porque no está la persona y sale la boca. Y dice Proverbios, martillo y cuchillo, saeta aguda, es el hombre que habla contra su prójimo y que habla ¿qué? Falso testimonio. Siguiente punto, ya vimos, dominio en mi lengua. Siguiente punto es dominio en mi cuerpo. El cristiano, hijo de Dios, debe decir no, debe aprender a decir no. Debemos ejercer nuestra voluntad y nuestra voluntad, si estamos en comunión con Dios, ¿cuál va a ser tu voluntad? Pues la voluntad de Dios, ¿verdad? Si tú estás en constante comunión con Dios, si tú estás buscando agradar a Dios, si tú estás diariamente, continuamente buscando a Dios, teniendo comunión con Él, acercándote a Él, hablando con Él, ¿verdad? A través de su palabra, a través de la oración. Si tú estás así, la voluntad tuya, ¿cómo va a ser? Tu voluntad va a estar rendida a la voluntad de Dios y tu voluntad va a ser la voluntad de Dios. Entonces debemos ejercer nuestra voluntad sobre el cuerpo. Es decir, no permitir que la carne, porque somos hechos de carne,
y la carne tiene necesidades y tiene deseos, y no permitir que mi carne tome el control sobre mi voluntad. Un cristiano sabe hasta dónde es sano, refiriéndonos a, por ejemplo, la comida, debe de saber hasta cuándo, ¿no? Hasta dónde es sano. Y muchas veces le damos y le damos y le damos, y pues como dijeran por ahí, ¿no? Pues aprovechar que hay, que no todo el tiempo hay, ¿no? Y no es así. Debemos ser disciplinados. Primera de Corintios 6:13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Cristo ahora es quien mora dentro de nosotros, mora dentro de ti, mora dentro de mí, como lo veíamos hace un momento. Su espíritu está en nosotros, y ese espíritu nos da poder. ¿Poder para qué? Poder para dominar nuestras emociones, nuestros sentimientos. La semana pasada tuvimos ayuno y oración, ¿verdad? ¿Cuántos ayunaron? ¿Cuántos oraron? Amén, ¿verdad? Tuvimos ese momento de oración y ayuno, y este es un buen ejemplo donde nosotros le decimos a nuestro cuerpo, a mi carne: no mandas tú, no mandas tú. Tú tienes deseos, tú tienes necesidades y te doy, pero no eres tú quien manda, porque primero está la voluntad de Dios. Mateo versículos 26-41. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne, hermanos, es débil, necesita, pero el espíritu siempre está dispuesto. Efesios capítulo 4 versículos 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nosotros pecamos con nuestro cuerpo, con nuestros miembros, cuando ponemos nuestros miembros para el pecado, contristamos al Espíritu. El cristiano, recuerde usted que en el momento en el que recibe a Dios como su Señor y lo pone en el trono de su vida, ¿verdad? Porque Él toma el control de su vida, en ese momento el Espíritu de Dios desciende y mora en nosotros. Pero muchas veces este Espíritu de Dios lo tenemos como un huésped. Al principio sí, lo recibes y está la emoción del primer amor, pero pasa el tiempo y ahora lo tienes a un lado, lo tienes apagado, ¿verdad? Lo tienes allí, si te necesito te llamo, ahí está tu habitación, quédate allí y ahí estás bien. Y ahí tenemos al Espíritu Santo de Dios y no le damos libertad para que obre en nuestra vida. Y por otra parte, el hombre sigue pecando. Hay áreas de nuestra vida que aún no podemos entregarle a Dios. Y Efesios nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando tú pecas, el Espíritu Santo entristece. Contristamos al Espíritu de Dios, lo oprimimos, ¿verdad? Porque dice su palabra que Él nos anhela celosamente.
No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para la redención. Vamos al punto 3. Dominio propio en mis emociones. ¿Puedes repetirlo? Dominio propio en mis emociones. Proverbios, capítulo 14, versículos 29. Proverbios 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Necesita explicación? El que tarda en airarse, ¿verdad? Como me pasó a mí, es lo contrario. No me retuve, me enojé, me disgusté y al momento actué. Y dice Proverbios que el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Proverbios también, capítulo 19, versículo 11, dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué es la cordura? Cuando te dicen, oye, mantén la cordura. En otras palabras te dicen de repente, mantén la compostura, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Mantenerse en sí. O sea, mantener control. ¿Control sobre qué? Control sobre mis emociones. Estamos hablando de las emociones. Mantienes la cordura, detienes el furor. Yo no detuve el furor, me encendí. Y la palabra de Dios dice, la cordura del hombre detiene su furor. Mantén la cordura. Y su honra es pasar la ofensa. ¿Qué habría sido? ¿Qué habría sucedido? ¿Me hizo daño al echarme el auto? No me hizo daño, ni siquiera se acercó. Solamente fue provocador. No me hizo daño. ¿Me ofendió? Sí. Pero yo también lo había ofendido segundos antes. ¿Y qué más da? Paso por alto la ofensa, dice, su honra. ¿Quién habría estado mal si yo hubiera pasado la ofensa? ¿Él o yo? Él. Para mí sería la honra. Eso es lo que dice Proverbios. Debemos entender entonces, hermanos, que como cristianos somos simples extranjeros. Nosotros estamos de paso. Nuestra patria, ¿verdad?, está con Cristo y no en este mundo. Filipenses capítulo 3 versículo 20, ahí nos lo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En los versículos anteriores a este pasaje que leímos, Pablo está poniendo un contraste de un hombre, del hombre carnal, y el hombre que es guiado por el Espíritu Santo. El hombre carnal dice que reacciona con sus emociones, es guiado por su vientre, dice. Si tú lees los pasajes anteriores, los versículos anteriores, dice, los hombres de este mundo reaccionan con el vientre. ¿Y qué significa eso? Que reaccionan con las emociones. La cólera los invade, la ira los invade y reaccionan. Falta de dominio propio. Y en estos días, hermanos, ¿usted cree que haga falta dominio propio en toda la humanidad? Estamos cada día desbordando, yendo hacia un precipicio de falta de dominio propio. La humanidad está carente de dominio propio. Aún en la iglesia de Dios hay personas carentes de dominio propio, ¿verdad? El cristiano debe de caminar siguiendo a Cristo, creciendo cada día, cediendo cada día lugar al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que al final tome un total control sobre nosotros.
total control sobre mi vida. Pablo mismo en estos pasajes dice entonces: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. De la misma manera nosotros estudiábamos el martes pasado en el Discipulado 2 acerca del fruto del Espíritu, y veíamos que el fruto del Espíritu se va desarrollando a lo largo de nuestra vida. El fruto del Espíritu siempre está en desarrollo, está creciendo. ¿Cuándo va a llegar a la madurez? Cuando nuestro Señor venga, cuando nuestro Señor vuelva. Dominar entonces nuestras emociones, dejando de lado nuestra naturaleza carnal. Eso es lo que debemos de buscar siempre. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Si usted, escuche bien, si usted toma el consejo de la palabra de Dios y la pone en práctica, como dijimos al principio, ¿verdad? Usted está haciendo la voluntad de Dios. Y si está haciendo la voluntad de Dios, va a poder decir lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El dominio propio, entonces, hermanos, es el resultado de una vida que está gobernada por Dios. No hay más, no hay más. Una vida gobernada por Dios. Un cristiano que tiene una vida gobernada por Dios es un cristiano que tiene dominio propio. Ese es el dominio propio. Y quiero terminar con este pensamiento y quiero que lo tengas en tu mente. Piensa un momento en tus debilidades. ¿Será que tenemos debilidades? Alguien podría levantar la mano y decir: no, yo no tengo debilidades. Yo estoy al 100 en todas las áreas de mi vida. Calidation. Está un poco difícil, ¿verdad? Tenemos debilidades. Hay áreas de nuestra vida donde no tenemos control. Y el cristiano debe reconocer, debe identificar esas áreas. Son áreas que debemos de entregar al gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Leíamos, el espíritu está siempre dispuesto, pero muchas veces, como lo dijimos, está a un lado. Lo arrinconamos. Lo recibimos cuando creemos, pero lo dejamos a un lado. Sin embargo, Él ya mora en nosotros. Y aún no le has entregado las llaves de la casa. Aún no le has cedido el título de propiedad. ¿Piensas que esto es tuyo? ¿Piensas que puedes hacer con él lo que quieras? Y no es así. Muchas veces el cristiano se está esforzando. Estamos esforzándonos. Lo quieres hacer con tus propias fuerzas. Quieres tener dominio propio en esta área en la que ya identificaste que eres débil, pero lo quieres hacer con tus propias fuerzas. No le das el control a Dios. Y ya vimos, es imposible para nosotros, pero gloria a Dios que Él es un Dios creativo, que donde las personas naturales piensan que no hay más que hacer, allí Dios se manifiesta, como lo leíamos en Isaías. Y tal vez en este momento estás pensando: pues ya lo intenté muchas veces, y no lo he logrado, he fallado. Dale chance a Dios. Dios puede cambiar, ¿verdad? Puede transformar, pero es necesario que creamos en sus promesas. Él ya nos dio, como lo leíamos al principio, todo lo que necesitamos. ¿Qué te falta?
El Espíritu de Dios ya lo tienes. La promesa está allí. Pero dale chance. Y vamos a terminar con esto. Pon esto en tu mente. Permanecer. ¿Puedes repetirlo? Permanecer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Qué es lo que debe de hacer el cristiano? ¿Cuál es la tarea del cristiano? Lo único que debes de hacer es una sola palabra: permanecer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice el Señor Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es un pámpano? Una rama. Dígame usted, ¿la rama se esfuerza para dar fruto? ¿Qué esfuerzo hace la rama para que le surjan los frutos? Sino permanecer. Permanece pegado al árbol. Si se separa, dice ahí su palabra, la palabra de Dios: separados de mí, nada podéis hacer. Si nos separamos de Dios, no podemos hacer nada. Tenemos que mantenernos, permanecer pegados a Dios. Un bombillo, un foco, ¿qué hace para dar luz? Nada. Simplemente permite que pase la electricidad. Y ¡pum!, la luz. Tú, hermano, tú que nos ves en redes sociales, ¿qué debes hacer? Solamente permanecer y permitirle a Dios obrar en tu vida. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Ay, Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él siempre está, el Espíritu de Dios siempre está dispuesto para nosotros, siempre está dispuesto para cambiarnos, para transformarnos. Soberano Dios que estás en los cielos, Padre, gracias te damos.